¿sí? Sobre el CSS aplicado a motores diésel con sistemas Common Real, ¿sí? Entonces, primero que nada, ¿dónde está? Aquí estás. Listo. A ver, creo que todo el mundo ya sabe por lo menos conectar el equipo, ¿no? Ya sabemos que podemos entrar acá a modos. Vamos ahí donde dice CSS. Y para lo que es Diesel, ya lo que están con el programa actualizado van a ingresar a CSS Diesel y automáticamente les va a aparecer que coloquen ustedes en el canal 5 del osciloscopio el sensor CKP o la señal del sensor CKP, ¿no? Lo que ven ustedes acá, una señal de un sensor inductivo. Y en el canal, bueno, en este caso yo en ese momento lo hice con el canal 2 del osciloscopio, que ustedes también lo pueden cambiar, no necesariamente el 4, porque ahora ya les sale el 5 y el 4. El canal 4 viene a ser para la pinza perimétrica, para la ZM, la pinza pequeñita. ¿De acuerdo? Entonces, si comprimo acá, podemos observar que tenemos el consumo de corriente de la pinza perimétrica, ¿no? Tenemos aquí tres señales. La inyección principal, inyección piloto 2, inyección piloto 1. Tenemos dos inyecciones piloto en este sistema Common Real, ¿sí? Pero al margen de eso no nos interesa esto, ¿de acuerdo? Pero para la configuración, vuelvo a repetir, va modos, CSS y de frente CSS Diesel. Les va a salir canal 5 del osciloscopio. Ustedes agarran su osciloscopio, observan 1, 2, 3, 4, 5 canales. Ahí van a conectar la sonda para el CKP. Luego les va a pedir canal 4. En el canal 4, igual, antes del 5 van a colocar la pinza perimétrica. Para que la pinza perimétrica funcione, tiene que estar conectado el osciloscopio positivo y negativo. ¿De acuerdo? Si no, no va a funcionar la pinza perimétrica porque necesita ser alimentado. ¿De acuerdo? Entonces, yo aquí ya tengo la señal, ¿no? Del CKP y la pinza perimétrica. ¿Cuál es el proceso de grabado para esta señal? Ok, vamos a grabar al mínimo unos 5 segundos aproximadamente. Vamos a verlo por acá. ¿Sí? Hasta ahí, más o menos he grabado unos 13 segundos. ¿Sí? Mucho tiempo. Cargamos mucho a la laptop, ¿de acuerdo? Y también se reduce la capacidad de análisis. Entonces hay que hacerlo en 5 segundos, grabamos al mínimo. Luego vamos a acelerar suavemente, como voy a ver acá, ¿sí? Hasta unas 2500 RPM a lo mucho, o lo exagerando 3000 RPM en un motor diésel. Luego sueltan el acelerador, una aceleración brusca, como ven ustedes acá, hasta 3000 RPM por lo mucho también, ¿de acuerdo? Los motores diésel no necesitan ser muy revolucionados para hacer análisis, ¿de acuerdo? Y luego van a terminar la grabación grabando al ralentí unos 5 segundos más y luego apagan el vehículo, ¿de acuerdo? Apagan el motor y recién terminan la grabación, ¿de acuerdo? Lo apagan como siempre. No tienen que acelerar al final para apagarlo como en gasolina, no. En un diésel graba 5 segundos al mínimo, acelera suavemente hasta 3000 RPM, sueltas, luego una aceleración brusca hasta 3000, sueltas, luego grabas al mínimo otros 5 segundos, apagas el motor y detienes recién la grabación. Por favor, apaguen sus micrófonos. Sí, por favor. Sí, entonces, eso sería el proceso de... a ver, por favor, sus micrófonos. Sí, entonces, eso sería el proceso para la grabación del test en un motor diésel Common Real. Luego vamos a ir acá, donde en icono, donde dice A, B, C y tiene el símbolo de play. Le damos ahí clic y vamos a ejecutar, ¿no? Canal 1, CKP. En el 2 tenemos el sincro, que vendría a ser la pinza perimétrica, ¿no?
canal de fase no hemos tomado, ¿no? Lo que vendría a ser la señal del CMP, el tipo de motor, ¿no? Diésel, ¿no? O gasolina, ¿de acuerdo? En este caso, obviamente, diésel. El orden de inyección, 1342. El cilindro donde se ha colocado la pinza amperimétrica, en este caso le he colocado en el 1, y el avance inicial promedio. Por lo general es complicado colocarlo acá porque ustedes saben que tenemos en un motor como un riel 3 inyecciones en este caso. Una se está haciendo aproximadamente a unos 50 antes del PMS, la otra está como que a 15 y la principal está como que a menos 5 grados, ¿no? Entonces es un poco más complicado de alguna forma poner un avance de inyección. Entonces yo por lo general estoy usando 5 grados. Siempre para motores diésel, siempre lo dejo en 5 grados. ¿De acuerdo? Entonces aquí le doy OK. ¿Sí? Le damos ahí OK. Muchachos, por favor, apaguen sus micrófonos. ¿Sí? Por favor. Sí, a veces sale como en este caso que me acaba de salir, que ha ocurrido un error inesperado. Vuelvo a ejecutar. Vuelvo a ejecutar. Sí, a veces por mucho tiempo de la grabación se carga mucho el laptop básicamente y sale ese tipo de errores. Como ven ahora, normalmente ya se resolvió el problema. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué cosa nos quiere decir todo esto? ¿Sí? ¿Qué cosa nos quiere decir todo eso? ¿Sí? Y eso es lo que quiero dejar claro con el tema del CSS. ¿Sí? Entonces, voy a dejar de compartir un minuto y vamos a compartir acá un Word. ¿Sí? Tenía un PPT ahí, pero lamentablemente no lo puedo compartir porque tiene una programación especial que no sé qué cosa no se puede compartir. En fin, he tratado de sacarla acá. Nada. No, yo no quiero hablar. Por favor, sus micrófonos. Sí, entonces aquí tengo. Ok. A ver, ¿qué es lo que hace el CSS? ¿Qué hacemos con el CSS? El CSS significa, para empezar, Crankshaft Sensor. ¿De acuerdo? Lo que hizo Fábrica o Autoscope es hacer el análisis a través del sensor CKP. Por eso que para hacer este test nosotros necesitamos la señal del sensor CKP. Y el equipo va a hacer el descifrado de la señal CKP. Pero, ¿qué cosa es lo que está viendo para analizar el script acá con el CSS? ¿Sí? Entonces, acá yo lo tengo que es un motor de gasolina, que es exactamente lo mismo, ¿de acuerdo? Únicamente que, pues, un poco el diagnóstico va a ser diferente, pero básicamente es lo mismo, la idea que quiero transmitir, ¿sí? Tenemos nosotros aquí 4 cilindros, ¿sí? 1, 3, 4, 2. ¿De acuerdo? Entonces, cada vez que acá hay una explosión, cada vez que hay una explosión acá dentro de la cámara de combustión, ¿de acuerdo? Este pistón va a descender con una determinada velocidad, ¿de acuerdo? En el motor tenemos diferentes velocidades, no solamente la velocidad que vemos nosotros en el tacómetro de la RPM, vemos diferentes velocidades en el motor. Una de ellas es la velocidad de los pistones. Esa velocidad va a ser transmitida
obviamente a través de la biela, luego al cigüeñal, ¿no? El cigüeñal, como todos sabemos, va a tener un giro rotacional, circular, ¿de acuerdo? Entonces, cada vez que se produce una combustión en la cámara de combustión, valga la redundancia, se produce una aceleración del cigüeñal, ¿de acuerdo? Cada vez que se produce una combustión, se produce una aceleración del cigüeñal, ¿sí? Por favor, muchachos, apaguen sus micrófonos, ¿sí? Por favor, si no se escucha. Ok, continuamos. Tengo que apagarlos yo el micrófono. ¿Sí? Entonces, cada vez que hay una combustión en la cámara de combustión, se produce una aceleración, ¿sí? Esa aceleración va a ser captada por el sensor de cigüeñal, ¿no? ¿Cómo? Tal vez con una mayor amplitud en la señal, con una mayor frecuencia en la señal, ¿de acuerdo? Y cada vez que el pistón está en compresión, por ejemplo, se produce una desaceleración del cigüeñal. Entonces, la amplitud va a disminuir, la frecuencia también disminuye, ¿de acuerdo? No sé si ustedes tal vez han puesto el osciloscopio en una señal CKP y cuando el motor está oscilando la RPM, por ejemplo, está que sube y baja la RPM. Ustedes se podrán dar cuenta claramente en el sensor de cigüeñal, ¿sí? En el sensor de cigüeñal que la señal sea como que más frecuencia y se agranda, más frecuencia y se agranda, y la amplitud es igual, aumenta y sube, aumenta y sube. ¿Por qué? Obviamente porque el cigüeñal está acelerándose, desacelerándose, acelerándose, desacelerándose. Eso es mucho más notorio en una señal de un sensor CKP, ¿de acuerdo? Tipo inductivo, para nosotros visualmente. El osciloscopio trabaja tanto con señal inductiva y señales de efecto Hall, no hay ningún problema con eso, ¿de acuerdo? Pero para nosotros visualmente es mucho más fácil analizarlo una señal de un sensor inductivo y se puede ver ese efecto, ¿no? Que la señal se agranda, se achica, se agranda, se achica y que también la frecuencia también aumenta y disminuye, ¿de acuerdo? Entonces, ese mismo efecto que ustedes pueden verlo está pasando cada vez que hay una combustión. El cigüeñal no tiene siempre un giro constante igual todo el tiempo, no está girando de esa manera, sino que cada vez que hay una explosión se produce una aceleración. Cada vez que hay una compresión se produce una desaceleración, ¿de acuerdo? Entonces, como ustedes pueden ver aquí, acá dice RPM, el cigüeñal, y ustedes pueden observar aquí que todos tienen la misma altura, ¿de acuerdo? Esta señal, ¿sí? ¿Por qué tienen la misma altura? Porque la aportación de cada uno de los cilindros es casi uniforme, ¿no? No hay problema. Pero, ¿qué pasaría, por ejemplo, si tenemos el cilindro número 1? Ok, aquí hay una aceleración del cigüeñal. El cilindro 3 tiene un problema, qué sé yo, los anillos del motor, ¿de acuerdo? Este cilindro, en vez de aportar al cigüeñal, más bien le va a restar, le va a producir una desaceleración. Entonces, ¿tendrá aquí el mismo aporte que el otro cilindro? Obviamente que no, ¿verdad? No va a tener el mismo aporte. Entonces, aquí se verá mucho más pequeño, ¿no? Esta señal aquí. ¿De acuerdo? Obviamente ya descifrado en la misma computadora. Luego, el cilindro 4 está aportando casi igual que el cilindro número 1. El cilindro 2 está aportando casi igual que el cilindro número 1. Entonces, todos los tres tendrían la misma altitud, de acuerdo en la aceleración de cada cilindro, pero el cilindro que no está aportando tendría una menor amplitud de la señal. ¿De acuerdo? Entonces,
En un motor diésel, al igual que un motor de gasolina, pasa exactamente lo mismo. ¿De acuerdo? Y entonces, lo que nosotros estamos viendo en el script CSS, ¿de acuerdo? En el CSS es ese efecto, nada más. ¿Qué estamos viendo acá? Estamos viendo únicamente, que quede claro esto, estamos viendo únicamente el aporte de cada cilindro. Si un cilindro aporta más o aporta menos que los demás cilindros. Nada más. Indirectamente nosotros vamos a hacer un diagnóstico de los inyectores, de la compresión y otras cosas. ¿De acuerdo? Muchos piensan que cuando ven una señal caída es el inyector. No, señores. Lo que ustedes tienen que interpretar es que cuando ustedes vean una señal que está caída, lo que quiere decir únicamente es que ese cilindro no está aportando. Para que ese cilindro no aporte, ¿de acuerdo? Al cigüeñal, obviamente hay muchas razones, ¿no? ¿Por qué un cilindro no puede aportar? Porque pues los anillos se dañaron, está fugando compresión por las válvulas, el pistón tiene problemas, el cilindro tiene desgaste, tiene rayaduras, hay carbón en el cilindro, el inyector de common rail está fallando hidráulicamente, el inyector está fallando la bobina, no hay pulso para el inyector. Hasta ahí ya nombré 8 cosas, ¿sí? Entonces, lo que ustedes tienen que entender es simplemente eso, que lo que ustedes están viendo ahora acá en las gráficas, tanto para diésel y tanto para gasolina, es simple y llanamente el aporte de cada uno de los cilindros, ¿de acuerdo? Y de ahí ya indirectamente nosotros vamos a realizar más diagnóstico, ¿sí? Entonces, cada una de estas líneas representa a un cilindro, ¿de acuerdo? Ahí tenemos el cilindro, por ejemplo, 2, ¿de acuerdo? Entonces, lo que tenemos aquí nosotros gráficamente es el aporte de ese cilindro, ¿de acuerdo? Cosa que no lo podríamos ver nosotros directamente de otra manera, ¿no? Tal vez en el sensor CKP habría que hacer algunos cálculos ahí y podríamos sacarlo también con un sensor inductivo, pero un sensor de efecto Hall sería casi imposible, es mucho más complicado. De otra manera, en el escáner también lo podemos ver. En el escáner nosotros tenemos en diésel, al igual que en gasolina también. En gasolina tienen ustedes el monitor de falla de encendido, misfire, ¿no? Nosotros en diésel, ¿qué tenemos? Tenemos lo que se llama la compensación de inyección, ¿no? Que básicamente es casi la misma cosa que, un segundo, acá. Ok, aquí tenemos. ¿Sí? La compensación de inyección por cilindro. Creo que todos saben, o si no lo saben, en un motor diésel common rail, la compensación máxima que se puede hacer por cilindro son de 5 más o menos 5 milímetros cúbicos por stroke, por embolada. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos aquí la corrección. ¿Por qué se da la corrección? Sencillamente por esto de acá. Si un cilindro no aporta la misma cantidad que otro cilindro, la computadora en common rail lo que busca es hacer lo que aporte como el otro cilindro. ¿Y cómo lo intenta hacer? A través de la cantidad de inyección en ese cilindro, aumentando o reduciendo la cantidad de combustible. A esto se le llama compensación de inyección. ¿De acuerdo? Lo pueden ver en las Hilux, lo pueden ver en la L200, lo pueden ver en algún sistema Bosch, lo pueden ver en algún sistema denso de Hino y Suso, lo pueden ver. La dificultad de esto es que esas correcciones son únicamente al ralentí. ¿De acuerdo? Una vez que pasas de ralentí hacia arriba, la computadora no puede hacer más correcciones. En consecuencia, tú no puedes ver cómo está compensando, cómo está trabajando ese cilindro. ¿De acuerdo? Cosa que esto nosotros sí lo podemos ver con el escáner. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, acá tenemos la corrección del cilindro 1 menos 5, la corrección del cilindro número 2 más 5, la corrección del número 3 en 3 y la corrección del número 4 en menos 3.
¿de acuerdo? La computadora, ¿qué está buscando aquí? Está buscando que esté equilibrado este motor. Si a un cilindro le está aplicando la máxima compensación, a otro cilindro compañero, porque ustedes saben que en Common Rail el lado positivo de la activación de los inyectores se comparten muchas veces entre dos cilindros. Entonces, aquí, por ejemplo, al 2 le está con un aporte máximo de 5.3. Sin embargo, al inyector número 1 le está quitando menos 5. ¿De acuerdo? Entonces, acá lo que debemos de preocuparnos es esta compensación del cilindro 2 y el cilindro 3. ¿De acuerdo? Que ya está mucho. Solamente para que lo tengan como dato, una máxima compensación sería de 1 milímetro cúbico por stroke. 1.5 ya tenemos problemas en ese cilindro. ¿De acuerdo? Y solamente para que lo tengan en cuenta, esto no quiere decir que el inyector no sirve, sino que simplemente ese cilindro en su conjunto, en todo su conjunto de componentes, no está aportando la misma velocidad angular al cigüeñal con respecto a los otros cilindros. ¿De acuerdo? O la misma velocidad, como lo quieran llamar, es la misma cosa. ¿Sí? Entonces, es lo mismo. Entonces, esto puede ser un problema de inyectores, puede ser un problema mecánico, de compresión, de EGR, muchas cosas, ¿no? Entonces, lo mismo que en el software de las computadoras automotrices ya lo tiene, nosotros también lo tenemos en el osciloscopio, pero mucho más visible para nosotros, que lo podemos analizar fácilmente, en gráficas, cada uno de los cilindros, ¿sí? Entonces, ¿se entiende o tienen alguna pregunta? Los escucho antes de continuar. Daniel, no te entiendo. ¿Cómo es eso de por qué a veces me toman la gráfica al revés? Che, Luis, yo a veces hago el CS y me lo toma, viste, en vez de bajar las gráficas, me la toma al revés. Yo no sé si es un tema de que yo lo conecto mal o qué, porque hago 2 veces el CS, me lo toma normal como mostraste la imagen. Y hay otras veces que la Ranger en un OGD me lo toma exactamente al revés la gráfica. No sé si es algo mal. No, 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 no. Lo que te refieres es que cuando tú aceleras, en vez que la gráfica se vaya hacia arriba, se va hacia abajo. Al revés, en vez de subir, baja. O sea, viste que en la gráfica que mostraste recién, poné la gráfica anterior, fíjate que bajan siempre, ¿no ves? Los 4 inyectores o lo suben, no me acuerdo. Voy. ¿A eso te refieres? Que en vez de acelerar, esto baja. O sea, cuando tú aceleras, mejor dicho, tú estás acelerando y que en vez de que esta gráfica vaya también hacia arriba, va hacia abajo. ¿A eso te refieres? Hola. Sí, Luis, o sea, viste que acá los 4 cilindros te marcan para abajo. O sea, Hacia abajo, sí. viste que las RPM suben y me dan, a veces la gráfica me la da exactamente igual, como que todo daría al revés. Lo hago de nuevo y me lo toma normal, así como estamos viendo ahora. Yo no sé si es el tema de conexión o qué. Me pasó en una GD, no tenía yo CS y le pedí justo a Ale. Justo le pedí a Ale y él tenía uno al revés. Entonces lo hice 2, 3 veces hasta que me lo tomó abajo. No sé la verdad de qué depende. No te entiendo muy bien. Aquí yo veo que la RPM sube. ¿Sí? Aquí la RPM sube en aceleración, ¿verdad? Claro, y en los cilindros me suben también el CS que yo hice, en vez de acá que esta gráfica, viste, que tiende a ir para abajo, en la otra me tiende arriba. Sí, en realidad eso no es tanto que hiciste una mala conexión. Cada motor tiene un desempeño diferente y hasta donde pudieron explicarme este tema, que ya lo consulté con fábrica, algunos motores tienden a ser hacia abajo, como en este caso, y en otros motores tienden a ser hacia arriba, ¿no? Entonces, Sí. ajá, no necesariamente Yo lo es que algo hago que... ahora,
yo lo que hago ahora, guardo uno y más o menos lo tengo de patrón por las dudas, ¿viste? Sí, O sí, sea, ya sí. más o menos sé que cómo grafica, pero me llamó la atención. Y después en el camioncito ese que hice, me tiraron Ajá, 2 cilindros bien arriba y 2 abajo, así, como que ajá, fuera una mariposa, ¿viste? Que se cruzan. También ajá. me llamó la atención. Lo único que hice fue desconectar todo y volver a conectar hasta que me lo tomó, así como vemos ahora. Ya te Ujú. voy a mandar para que veas, o lo voy a mandar al grupo, así lo ven. Yo no sé qué será, Y pero claro, siempre lo hago 2, 3 veces hasta que me tome aparecido. ahí hay que tener cuidado, obviamente, con el test. Ahí depende mucho del test. En el test, por ejemplo, en el test en Common Real, es importante de que tú, cuando grabas al mínimo tus 5 segundos, máximo 5 segundos, porque si no se hace mucho tramo y ya la laptop se sobrecarga. Incluso en el osciloscopio arriba te sale un mensajito. Te dice, las gráficas no son confiables porque hay demasiado tiempo de grabación. Cuando hay mucho tiempo, inclusive arriba te sale una gráfica. A ver si que acá en compresión. Ajá, por acá dice, sino que lo tengo en inglés. Acá dice el color de la saturación, ¿dónde está? Decrece, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado con eso. Eso es un punto, el tiempo. El segundo detalle es que cuando tú aceleras suave, tú tienes que acelerarlo muy suave, ¿no? Suave, 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 y soltarlo rápidamente. ¿Para qué? Para que la computadora, o mejor dicho, para que el equipo pueda hacer la calibración del dentado. Porque si el equipo no puede hacer la calibración del dentado, tal como lo hiciera una computadora automotriz, no te va a dar adecuadamente la gráfica, ¿no? Entonces, los pasos del test son muy importantes que se siga en los tiempos y de forma adecuada. Por eso que a veces seguramente tú haces varios tests y ya te sale como quizás quisieras verlo, ¿no? Porque lo estás haciendo bien en algún momento. Entonces, eso también me ha pasado básicamente por el tema del test, ¿no? Del procedimiento del test. Listo, Luis, me queda claro. Sí, no, me llamó la atención un par de veces, por eso te Sí, digo. sí, 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 me pasó varias veces, me pasó varias veces. Excelente, Daniel. Vamos acá. Entonces, queda claro lo que les decía, ¿no? Que las gráficas que nosotros vamos a ver es simple y llanamente el aporte de cada uno de los cilindros, ¿sí? El aporte, ¿sí? Vamos a ver por acá. Pablo nos comenta por acá, y eso de tapar la admisión no es necesario. Como les decía, ¿no? Al final del test, lo que nosotros hacemos, o lo que el test dice que debemos de hacer, es dejar al mínimo 5 segundos y apagas, y termina la grabación. Todos los motores Common Rail tienen como una especie de un obturador en gasolina, ¿verdad? Que en diésel no es para acelerar, sino es más bien para la EGR, la recirculación de los gases de escape, y el apagado del motor. Cuando tú apagas el motor, esa lengüeta se cierra, ¿no? Por completo. Entonces, de ahí que en los motores Common Rail no es necesario tapar la admisión, ¿no? Es necesario tapar la admisión en un vehículo, por ejemplo, semielectrónico, que muchas veces no tiene ese obturador. Entonces, para hacer la prueba, sí vas a necesitar taparlo. Pero en todos los sistemas Common Rail, hoy por hoy, Common Rail ya tienen ese sistema, ¿no? Ese obturador electrónico, que cuando tú apagas, automáticamente se cierra, ¿no? Y entonces, al cerrarse, obviamente estás haciendo lo mismo que tapar la admisión. Así que ahí no hay nada más que hacer, ¿no? Por eso que la grabación termina después de que tú apagaste el motor. Tú apagas el motor, ¿no? Y recién terminas la grabación, ¿sí? A ver, ¿alguna otra pregunta? Bueno, alguna pregunta me lo hacen llegar luego, ¿no? Entonces, la idea que quede una vez más bastante clara. En el CSS, tanto en diésel como en gasolina, lo que ustedes están viendo, observando en las gráficas de los cilindros, es el aporte de cada uno de los cilindros.
nada más. El aporte. Si un cilindro aporta más o un cilindro aporta menos. ¿De acuerdo? Y como les decía, nosotros con el escáner, en Common Rail, podemos ver la compensación de inyección por cilindros. Pero únicamente esto es al Ralenti. Y en muchos vehículos no tenemos estos datos para ver, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos saber si un cilindro está trabajando adecuadamente o no? ¿De acuerdo? Entonces, para eso sirve el CSS, Crankshaft Sensor, que es el análisis, el descifrado de la señal del sensor de cigüeñal. ¿De acuerdo? Entonces, voy a compartir. Ahí está. ¿Sí? Entonces, lo que tenemos ahora acá voy a colocar todos los cilindros. Tengo ahí el cilindro 2, tengo el cilindro 4, ¿sí? Tengo el cilindro 3, tengo el cilindro 1. ¿Sí? Ahí está. Entonces, por ejemplo, acá, ¿qué es lo que yo hice? Desde este punto hasta acá vendría a ser ahí el ralenti. Como ustedes pueden ver aquí, tiene la RPM 795 revoluciones por minuto. ¿De acuerdo? Y como ustedes pueden observar, voy a ampliar un poco esto para que se pueda ver mejor. ¿Sí? Como pueden ustedes observar acá, los 4 cilindros, ¿no? Los 4 cilindros al ralenti es bastante parejo, ¿no? O sea, trabaja bastante bien. ¿De acuerdo? Luego, en la aceleración suave que intento hacer, ¿no? ¿Por qué suave? Me doy cuenta, ¿no? Que suave, ¿por qué? Porque la RPM ha ido subiendo paulatinamente, miren, ¿sí? Acá, comencé a pisar, y ha ido subiendo la RPM. En este motor, ¿hasta cuánto lo he hecho llegar? Voy a colocarlo aquí, hasta 2800 RPM, ¿no? Lo ideal es que fuera todavía mucho más plana, o sea, sigue subiendo así, hasta llegar a 3000. Eso sería lo ideal. Pero a veces hay motores que su pedal es medio extraño, no se puede hacer bien. Esto es la aceleración brusca. ¿Por qué sé que es la aceleración brusca? Porque ustedes pueden ver que la línea es casi vertical. Entonces ahí fue una aceleración brusca, ¿de acuerdo? Y una desaceleración bastante rápida. Pero tampoco he pasado, como pueden ustedes ver, de 2800 RPM, 2900, ¿no? Entonces el motor dice, no necesitas acelerar a 4000, 5000 RPM para hacer la prueba. Ni siquiera en un motor de gasolina. 3500, 4000 RPM es suficiente, ¿de acuerdo? Incluso para analizar la compresión en un motor de gasolina, con 1000 RPM ya lo está analizando la compresión. Entonces no necesitas acelerarlo demasiado, ¿sí? Muy bien, entonces hasta este punto les decía, tenemos la RPM, ¿sí? Y el aporte, no el inyector, no la válvula, no la compresión, el aporte del cilindro es casi uniforme en los 4 cilindros, ¿de acuerdo? Pero a medida, obviamente, si yo pongo el escáner, la compensación de inyección va a estar lo más cercano a 0 y voy a pensar que todo está bien, ¿de acuerdo? Voy a pensar que todo está bien, porque la compensación acá no necesita compensar mucho para que trabajen adecuadamente esos cilindros. Pero cuando ya yo ahora piso el acelerador suavemente, podemos observar acá que el cilindro 2, no, perdón, el cilindro 3 y el cilindro 4 se separan de los otros cilindros, ¿no? Que no es mucho. O sea, la separación no es abismal, como ahora vamos a ver en otro caso, ¿no? Entonces, aquí hay una separación que es bastante leve, que aparentemente acá nos muestra que todo está bien, ¿no? O por lo menos no tenemos un problema grave de aporte de esos cilindros, ¿sí? Entonces, en un motor Common Rail, ¿sí? Las principales causas para que no haya un buen aporte de combustión, de velocidad, de torque al cigüeñal, básicamente son por 2 componentes, o 2 sistemas, mejor dicho. 1, toda la parte mecánica, y 2, toda la parte del inyector, ¿sí?
Cuando hablo de toda la parte del inyector, corresponde pues al asiento del inyector, por ejemplo, que en algunas veces le pueden poner una arandela muy finita, muy gruesa. Me refiero al inyector hidráulicamente, la tobera, la válvula. Me refiero a la bobina, me refiero al cableado, me refiero a los pulsos, a la computadora y todo lo que corresponde a lo que es a la parte del inyector. La parte mecánica, válvulas, anillos, carbón en la cámara de combustión, empaque soplado o quemado, toda la parte mecánica, ¿no? Entonces, en un sistema, un motor common rail, le van a afectar dos cosas al aporte, a lo que es el aporte de torque. La parte mecánica y la parte del inyector. ¿Cómo me doy cuenta aquí en el CSS? Muy sencillo. El CSS o el script CSS te analiza la compresión del motor, ¿de acuerdo? Y lo podemos ver acá. ¿Sí? Acá tenemos nosotros la compresión del motor. Y como ustedes pueden observar, cilindro 1, cilindro 3, cilindro 4 y cilindro 2. Observen nada más acá. Cilindro 2, una línea. Cilindro 1, se montó esa línea encima de la otra. ¿De acuerdo? Se montó la línea. ¿Sí? Luego, cilindro 3 también se montó acá, miren. ¿Sí? Pero miren ahora el cilindro 4. ¿Sí? Voy a desactivar. Ahí está. Miren el cilindro 4. El cilindro 4 se hace como unos dientes de sierra. Y miren el cilindro 1. ¿Notan la diferencia? Se dan cuenta que el cilindro 4, ¿no? Tiene problemas de ¿qué? De compresión. Y que no se nota, ¿dónde? En la eficiencia. En la eficiencia se ve aparentemente adecuadamente. O sea, la diferencia entre cilindro y cilindro no es mucho, ¿no? Y como les digo, si uno agarra el escáner y busca el valor de compensación de la inyección, este es un sistema Bosch, nos da más o menos entre 0.5, 0.8. ¿De acuerdo? Entonces, a ver, vamos a apagarles acá a los amigos que están con el audio encendido. ¿Sí? Entonces, con el escáner vamos a tener, a cometer errores. Y les digo por experiencia propia, que ya me pasó en varios Hilux, ¿no? Donde la compensación de inyección está en 0. Pero sin embargo ese motor hasta que tira humo, pierde potencia, le hago un CSS y veo claramente que hay mucha diferencia entre cilindro y cilindro, ¿no? Entonces hay que tener bastante cuidado ahí. Entonces con esto nosotros podemos analizarlo de una manera mucho más práctica. Podemos ver cómo está aportando cada uno de los cilindros. Entonces, muchachos, ahora les voy a mostrar cómo identificar entre la parte del inyector. No me refiero solamente al inyector, que la tobera está dañada, no, a la parte del inyector. Cómo identificarlo. Y cómo identifica la parte mecánica. La parte mecánica muy sencillo, porque tenemos la compresión. ¿Cómo debería de ser la compresión? La compresión debería ser las 4 líneas de los 4 cilindros tendrían que estar montadas entre sí. Pero en este caso no lo está. Entonces, si no están, en este caso en el cilindro 4, está haciendo un diente de sierra. Ah, y acá tenemos un problema mecánico, ¿no? ¿Qué puede ser? No lo sé. Puede ser las válvulas, puede ser los anillos, puede ser carbón en la cámara de combustión, puede ser el empaque, puede ser infinidad de cosas, no lo sé. ¿De acuerdo? Pero lo que sí sé es que yo tengo un problema netamente mecánico en ese cilindro. Un problema mecánico. ¿De acuerdo? Esto podría yo acompañarlo de una prueba de compresión relativa, por ejemplo. ¿Sí?
Una prueba de compresión relativa fácilmente podría acompañarlo para tener un diagnóstico más certero en la parte mecánica. ¿De acuerdo? Entonces, en este caso, problema mecánico. Les voy a mostrar ahora un problema que me compartió el amigo Raúl, ¿sí? De su L200, ¿sí? Y una falla bastante común. En este caso, lo que nosotros tenemos, ¿qué cosa es? Obviamente, un sensor de efecto Hall, ¿de acuerdo? Y en este caso, tenemos ahí solamente una inyección principal y una inyección piloto. Solo 2 inyecciones por carrera del pistón, L200. Y como ustedes pueden ver aquí, canal 5, CKP, canal 4, CTIM, ¿no? La pinza perimétrica, ¿no? ¿Y eso entra a dónde? A modos CSS, CSS diesel. ¿De acuerdo? Voy a ejecutarlo y vamos a observar acá. ¿Sí? CTIM, acá le diré que no, porque no tomé la señal de fase, ¿no? Y acá lo dejo en 5 grados, ¿sí? Síncro por el cilindro número 1, diésel, y el orden de inyección 1342. Ok. Muy bien. Ok. Como ustedes pueden observar aquí, tenemos una diferencia brutal, ¿verdad? Mira, esto es el mínimo. Podemos decir que acá en la parte del ralentí está como que todos los cilindros adecuadamente trabajando, ¿sí? Aunque ahí un poquito que vibró el motor, ¿sí? Luego acá el amigo lo que hizo fue acelerar, ¿no? A ver en cuántos segundos lo ha hecho. Vemos ahí 1.5 segundos, ¿no? Muy poco tiempo, debió haber grabado 5 segundos, ¿no? Luego comenzó a acelerar suavemente, ¿ve? Aceleró suave, 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 hasta acá. ¿Hasta cuánto? Hasta 2500, suficiente, ¿sí? Y como pueden observar ustedes aquí, ¿qué está pasando? Cilindro 3 está caído, cilindro 2, ¿sí? Cilindro 2, acá, también está caído. No está aportando adecuadamente, pero el que más se cae es el cilindro 3. ¿De acuerdo? Listo. Luego acá avanzamos, ¿sí? Acá hizo otra aceleración suave que no debió haber hecho eso, una aceleración brusca, ¿de acuerdo? Ok, ahí también, ¿no? Hay problemas. Ok, ¿cómo vamos a interpretar esto? ¿Cuál va a ser nuestra interpretación? Nuestra interpretación va a ser la siguiente. Cilindro número 1 está aportando adecuadamente. Cilindro número 3 se ve que está aportando adecuadamente. Cilindro número 2 se ve que está aportando adecuadamente. Pero el cilindro 4 no aporta, ¿no? Quiere decir que el cilindro 4 no está trabajando por alguna razón, una razón mecánica, una razón de inyectores, qué sé yo, pero el cilindro 4 no trabaja. Por aquí podemos observar lo mismo. Cilindro 1 trabajó, cilindro 4 trabajó regular, cilindro 2 ya no está aportando adecuadamente, ¿no? Porque incluso esta línea que ustedes ven, esta línea negra, ¿sí? Es el aporte 0 hacia abajo, negativo. ¿Sí? Si yo pongo acá mi cursor, voy a ver esto en negativo. ¿Sí? Acá ve, negativo, aporte negativo, ya no está aportando, ¿de acuerdo? Y el cilindro 3, ¿no? Es el que menos aporta, ¿no? ¿Por qué motivo? No lo sé. Mi procedimiento, ¿cuál va a ser? Vamos a ver si es que es un problema mecánico. Voy a ir a la compresión. Y miren ustedes la compresión. ¿Cómo se ve la compresión? Que todos los cilindros están haciendo una sola línea. Entonces no tengo un problema mecánico. Yo ahora podría acompañarlo, una vez más, con una prueba de compresión relativa. Y con eso podría confirmar que entre cilindro y cilindro no hay fuga, ¿no? O no se está perdiendo la compresión.
Entonces, ¿qué es lo que me queda ahora? Analizar toda la parte con referente al inyector. ¿Cómo iniciaría? ¿Qué cosa yo iniciaría haciendo? Primero, verificando qué cosa. El consumo de corriente de la bobina, el pulso positivo y negativo hacia la bobina. Si todo eso está bien, ahora ¿qué me queda? La parte hidráulica del inyector. Tal vez la tobera, tal vez la válvula, el mismo asiento del inyector, le pusieron doble asiento, que muchas veces pasa, o le pusieron un asiento que no le corresponde. Entonces, yo lo que tengo que tener es un procedimiento de diagnóstico. No porque lo veo caído ese cilindro, voy a decir, el inyector no trabaja. No, voy a cometer errores en mi diagnóstico. Por eso es importante que nosotros tengamos claro qué cosa es lo que estamos viendo. Y lo único que estamos viendo acá, una vez más, es el aporte de cada uno de los cilindros. ¿De acuerdo? Y indirectamente vamos a diagnosticarlo, como en este caso, ¿no? La compresión. Entonces aquí yo no tengo nada que hacer con la parte mecánica, porque veo que la parte mecánica, o por lo menos la compresión, está adecuadamente. No tengo fuga de compresión, ¿sí? Entonces mi problema ya pasaría a la parte de los inyectores y todo lo que corresponde, todo lo que concierne a lo que son los inyectores. Y solo para mostrarles, ¿no? Gracias acá al amigo David García, que nos envió un caso de diagnóstico de su L200, que es una falla bastante común. Dame un minuto, vamos a abrir aquí L200. Por eso es importante que ustedes, acá compartir, acá está. ¿Sí? Por eso es importante que ustedes agarren de esta manera cuando ustedes van a ver inyectores Common Real. ¿De acuerdo? ¿Cuál manera? Esta. Tienen que ustedes agarrar en un canal, ¿sí? En un canal tienen que agarrar ustedes, ¿qué cosa? La corriente del inyector, en amperios, el consumo de esa bobina. Segundo punto, tienen que agarrar, ¿qué cosa? El lado negativo de la señal que activa el inyector a la bobina. Y otro canal, el pulso positivo, la descarga capacitiva, o simplemente la señal pick and hold que comúnmente se le llama. ¿De acuerdo? Yo tengo 4 inyectores y lo que tengo es que comparar las señales. ¿De acuerdo? Comparar entre cilindro y cilindro, ¿no? Como vimos acá hace un momento, hay cilindros que sí trabajan adecuadamente. Entonces, comparar entre esos cilindros que trabajan adecuadamente. ¿De acuerdo? Denme un segundo, vamos a colocar aquí el que trabaja adecuadamente. ¿Sí? Listo. Ok. Entonces, ¿qué es lo que tengo que primero yo descartar? Los pulsos y la bobina. ¿De acuerdo? Como ustedes pueden ver acá en pantalla, tenemos pulsos. ¿De acuerdo? Tenemos pulsos. El pulso positivo está, el pulso negativo también está, pero lo que yo veo en la corriente es un problema en la bobina, que aquí tengo un pico de consumo de corriente, luego tengo acá la sustentación, y luego acá se cae esa corriente, disminuye. ¿Por qué? Comúnmente, porque la computadora detecta un elevado consumo de corriente en esa bobina, ¿no? Entonces lo que hace es disminuir, ¿no? ¿Disminuir qué cosa? Obviamente el consumo de esa bobina. ¿Cómo lo va a hacer? Si ustedes observan acá, ¿qué sucede? Tengo la descarga capacitiva, ¿no? del condensador, tengo aquí la sustentación de la apertura, y luego acá de pronto se le quita la señal a la computadora, lo dejó de activar. En consecuencia, ¿qué sucede? La corriente va a disminuir, como ven ustedes acá, ¿no? Y ahora la conmutación que hace la computadora o el driver es muchísimo menor. Ven que estos cuadraditos, estas señales, son más pequeñitas que esta,
o perdón, al contrario, estas son más pequeñitas que estas, ¿no? Son más cortitas. O sea, abajo está desactivado, arriba está activado. 12 voltios. Abajo está 0. No lo está activando. Entonces, la corriente disminuye. ¿Cómo la computadora logró hacer esto? Simplemente aquí en la conmutación, reduciendo el tiempo de activación, ¿no? De esa forma se redujo el consumo de corriente en la bobina del inyector. ¿Cómo se ve ahora un inyector en buen estado? ¿No? Que muchos ya seguramente lo han visto. Vamos a compartir acá la otra. Ahí está. Este es un inyector que se encuentra en óptimas condiciones. ¿De acuerdo? Que están bien. Se dan cuenta que la corriente, ¿no? La corriente es todo el tiempo constante. Y si se dan cuenta también el lado positivo de la señal, no tenemos ningún corte. Todo el tiempo es descarga capacitiva y al mismo tiempo de conmutación a la misma tensión, a la misma frecuencia, ¿no? Entonces, en este caso, ¿cuál es mi problema? Pues la bobina del inyector. Si persiste mi problema de ese cilindro, un bajo aporte, obviamente, y veo que los pulsos están bien, veo que la corriente está bien, entonces mi problema no es ni la computadora, ni el cableado, ni la bobina, y es un problema netamente hidráulico del inyector, tal vez la tobera, tal vez la válvula, y como vuelvo a repetir, incluso el mismo asiento. ¿De acuerdo? Otra cosa importante que olvidé mencionarlos es que en la parte de compresión, donde el CSS analiza la compresión, no necesariamente va a ser un problema de, digamos que mecánico, válvulas, pistón, anillos, qué sé yo. Muchas veces sucede que el asiento del inyector no está sellando adecuadamente y por ahí se va a fugar la compresión, ¿no? Entonces, tú vas a cometer un error diciendo que es un problema netamente mecánico o puedes hacer tu prueba de compresión relativa, ¿no? Y obviamente va a haber una fuga de compresión, pero no es por una fuga, pues, netamente mecánica del motor. Es simplemente porque el asiento del inyector no está sellando adecuadamente, ¿no? Entonces, ustedes tienen que también cerciorarse que no haya fuga por el inyector, ¿no? Si hay fuga por el inyector, obviamente tienes que solucionar eso y de ahí volver a hacer recién un test para descubrir si hay un problema en la parte mecánica del motor, ¿no? Entonces hay que tener cuidado a esos pequeños detalles. Muchas veces el diagnóstico está, muchachos, en los pequeños detalles que nosotros podemos obviar, producto de que pues a veces vemos tantas cosas complicadas que vamos a veces a lo más complicado y obviamos cosas muy, muy pequeñas, muy insignificantes muchas veces, ¿no? Como a mi amigo Walter, que una vez le pasó que le salía el código P0340, ¿no, Walter? Y estabas loco ya, cambiaron hasta sensor y solo era una mala masa. Y creo que lo descubrió porque comenzó a grabar desde el arranque y en el arranque se vio que había una masa terrible, ¿no? Le puso una masa directa y problema resuelto, ¿no? Y el detalle era que en funcionamiento la masa se veía perfecta, no había ningún problema, pero era en la fase de arranque. Y ya la computadora, como lo está monitoreando desde que tú pones contacto, ¿no? Obviamente ya va a generar un código de falla, ¿no? Entonces, son muchas veces en los detalles donde hay que tener bastante cuidado y hay que observar, ¿sí? ¿Se entendió? ¿Se entendió la idea? ¿Se entendió más o menos algunas cosas, muchachos? A ver, los escucho. Los leo ahí sus comentarios, ¿no? 5 Profe, minutos. profe Luis, una consulta a eso. Sí. No sé, yo la pregunta es, ¿por qué pasó? Porque ese inyector lo han mandado como 2 veces a 3 veces al laboratorio y continúa, o se continuó con esa falla. Pues. Con el problema, ¿Cómo ¿no? pasó el laboratorio? Ajá, eso era, ajá, eso, Bien. porque los equipos, las máquinas no son tan sofisticadas para que detecten esa falla o que A ver, eso me ha quedado en duda a mí. así es, sí. Hay que tener bastante cuidado, primero con los equipos que vamos a usar y las técnicas que vamos a usar. En primer lugar,
Hay equipos que son homologados, bancos que son homologados, de acuerdo, por Bosch, o directamente Bosch, o Tecnomotor, o algún otro equipo. Bueno, no conozco mucho los equipos de los bancos de Commonwealth, pero hay equipos que hacen pruebas, por ejemplo, de inductancia, capacitancia, resistencia, aislamiento. Y aún así, mi amigo Walter es testigo que en Eurotécnica, ¿no? Con los equipos que tienen un problema de la bobina de un inyector, L200 era, ¿no? Sí, L200 no lo podían sacar. Aún teniendo los equipos que hacen esas pruebas, ¿no? No lo podían sacar, ¿no? A las finales era la bobina. Pero ¿por qué no sale? ¿Por qué no sucede esto? Porque muchas veces las condiciones en que fallan estas bobinas no son constantes, o su falla no es en frío, es en caliente. Y a veces cuando tú agarras, pones al banco, el inyector está frío. No está en las condiciones apropiadas para que se presente la falla. Entonces, de ahí que no va a salir, ¿no? Entonces, es muy importante las condiciones en las que se hace la prueba. Otra prueba que muchos técnicos, muchos laboratorios hacen es la prueba de aislamiento con el megómetro. Pero esa prueba se hace muchas veces en frío. Si el inyector está frío, tampoco va a aparecer la falla, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado las condiciones en las que se realiza la prueba. Ahora, ¿por qué pasó en estos 4 bancos o en estos 4 laboratorios? Uno, quizá porque simplemente no estaban en las condiciones de falla. Dos, porque tal vez los bancos no son los adecuados, ¿no? Porque algunas veces los bancos sí te pueden decir, cuando ya la bobina está muy en corto, sí sale el problema. Automáticamente el banco, es más, ya no prosigue con el problema porque hay un problema eléctrico. Pero muchas veces logra pasar esa prueba, ¿no? Y aún persiste con el problema. ¿Por qué? Por las condiciones, ¿no? A veces falla en frío o falla de vez en cuando, perdón, falla en caliente o de vez en cuando, y cuando tú haces el test, haces la prueba, está el inyector frío, ¿no? Entonces no sucede el problema real. Entonces ahí es donde hay que tener cuidado. ¿Sí? ¿Preguntas, muchachos? Ok, y lo que expliqué, ¿no? De que solamente vemos esas líneas, lo que estamos viendo es el aporte que produce cada uno de los cilindros, eso también aplica a un motor de gasolina, ¿no? Muchas veces me dicen, profe, ¿esto qué cosa es? ¿Falla de encendido o falla de inyector? No lo sé. Lo que yo sí sé es que ese cilindro no está aportando adecuadamente. Ya indirectamente nosotros vamos a hacer un diagnóstico si es un fallo de encendido, si es un fallo de inyección, un fallo mecánico, qué sé yo. Pero en el primer punto, en el primer lugar, es que hay netamente un fallo del cilindro, o sea, de combustión, de aporte, que no está aportando adecuadamente ese cilindro. ¿Sí? ¿Alguna pregunta más, muchachos? Sí. Bueno, muchas gracias por acompañarnos esta noche a todos los que asistieron. Mil disculpas por las veces que no pude tal vez atender su llamada, su WhatsApp cuando me escriben directamente, la cual yo los rogaría muchísimo de que las preguntas o cualquier cosa que ustedes tuvieran lo hicieran directamente al grupo, ¿no? Entonces de esa forma va a ser mucho más fácil, uno, para yo poder verlo, porque no crean que recibo solamente un WhatsApp diario, recibo tanto WhatsApp que a veces el que me envió en la mañana ya no lo encuentro ya, entonces no es que no los quiera atender, sino que simplemente a veces ya no los encuentro, se me pasa y es mejor que lo manden al grupo. Si lo mandan ustedes al grupo, va a ser mucho más fácil para mí encontrarlos, leerlos o que también alguien más los pueda ayudar, ¿sí? Así que sería de muy buena ayuda que lo enviesen al grupo, muchachos, ¿sí? Así que nada, cualquier duda, estamos ahí listos para poder ayudarlos. ¿Sí? ¿Alguna pregunta más? Así que los leo ahí unos minutos más. Bueno,
Parece que no lo sé, muchachos. Espero que haya Profe, quedado claro. Dime, Walter. profe, mira, acotando a lo que usted comentaba de lo que una vez le había comentado del L200, muchas veces, a veces ese problema ocurre, lo que me ocurrió, ¿no? Esa vez es de que el problema aparecía en aceleraciones bruscas, pero era una aceleración normal, no se presentaba ningún código, era tranquilo, pero en aceleración brusca quería salir rápido, ahí es lo que se presentaba el código. Y entonces, como le digo, padecí como 2 semanas, creo, con esa camioneta buscando el problema, pero no se encontraba. Se solucionó ya viendo, ya cambiando inyectores. Cambiamos inyectores todo el paquete y se solucionó el problema. Es por eso que a veces, muchas veces no encontramos problemas, a veces, como dice en el banco, solo hay algunas pruebas que se hace, pero no es como tener en la misma máquina, probar en el mismo carro, ¿no? Es muy distinto ahí. Así Eh, es. Siempre, y por- siempre, perdóname, siempre les digo que el mejor banco para hacer diagnóstico es el vehículo, ¿no? Entonces, en lo que tú mencionas, ¿no? En el problema que tú mencionas, ahí, por ejemplo, perfectamente hubiera salido si hubieses grabado lo que es la corriente, ¿no? Del consumo del inyector, justamente en aceleración. Por eso es importante la grabación, que ustedes graben y no estén ahí todo el tiempo tratando de observar la señal. Es importante que ustedes graben desde el arranque, ¿no? Cuando van a mirar cualquier señal, graben desde el arranque, al ralentí, una aceleración, una desaceleración, incluso hasta el apagado, para ver qué es lo que pasa en todo ese tramo, ¿no? De funcionamiento. Entonces yo creo que en el caso que tú mencionas de la L200, ¿no? Solamente era un tema de aceleración, donde la computadora aumenta la frecuencia de activación hacia los inyectores, ¿no? Entonces, en el banco, por ejemplo, esas pruebas son relativas, ¿no? La aceleración es paulatina, es totalmente diferente, no está en las condiciones de funcionamiento que tiene en el mismo vehículo, ¿no? Entonces, ahí es donde hay que tener bastante cuidado. Mi amigo Gilberto dice si quedará grabado. Sí, va a estar grabado, luego lo voy a subir a YouTube, así que ahí lo pueden volver a revisar la grabación. ¿Sí? Y toda la semana vamos a estar haciendo así, 1 hora. Mañana trataremos lo que es gasolina, así que ahí cualquier duda que ustedes tengan, vamos a ir despejándola. ¿Sí? Profe, otra consulta. La prueba de CSS, ¿alguna vez lo hizo con el Mazda BT50? Sí, 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 sí. Tengo el CSS en el Mazda BT50. Y normal sale, porque yo estaba intentando con lo que puede, pero no me salía error y lo dejé. No, sí, sí, sale normal. Sí, ahí lo comparto luego, si no, el CSS. Ahí mi Claro. amigo Daniel Arteaga de Argentina también, que trabaja mucho con la Mazda, creo que sí, sí hizo, ¿no? Daniel, a ver si nos confirmas. Sí, porque tuve una vez un problema con un Mazda que, La Mazda, Daniel, perdóname, la Mazda BT50. Sí, claro, claro, la 2.2. Has hecho CSS, sale normal. Cualquiera, 2.2, sí, sale normal, dice. Sí. Entonces, sí, habría que ver ahí qué claro. pasó. Sí. Profe, otra consulta, mira, quizás como para acotando a lo que dicen, ¿no? Me pasó con ese Mazda que le comento del 2.2, Ajá. vino con un problema de código de error de sincronización, salía Ya, sensor de ya. levas, y entonces eh, primero tuvo problema de sincronización, entonces por problema lo cambiaron otro sensor, Ujú. y el peor se complicó las cosas. Y Ya. se limitaba. Entonces han traído, vino, lo revisamos, ya como siempre, a veces no dan con la sincronización. Entonces revisamos la sincronización, estaba mal sincronizada. Volvemos a sincronizar, volvemos al lugar normal. Ujú. Pero el problema tenía un desfase del sensor de cigüeñal, que diga, de levas. Ujú, ujú. Entonces no me daba. Entonces mandé a comprar uno original, y con uno original la señal era distinta. Así es. Digamos, supongamos que lo que estaba puesto estaba en 16 dientes hacía la marca, y en el otro daba 25. Sí, sí. Entonces, muchas veces pasa que por repuestos alternativos te genera más problemas.
Sí, ahí hay que tener bastante cuidado. Ya aprendí la lección. También me pasó en un momento y he tenido que hasta bajar caja como 4 veces para que al final sea el problema de sensor, ¿no? Entonces, yo siempre recomiendo que en sensores trabajemos con repuestos originales, no alternativos, ¿no? Y como dice Walter, y les comento para todos, también me pasó que puse un sensor chino y me quedaba la sincronización desfasada, ¿no? Como si estuviera fuera de punto. A las finales Sí. no estaba fuera de punto, sino que el sensor era el que estaba dañado, que daba una mala información. ¿Por qué? Realmente no lo sé. Habría que preguntarle a fábrica qué pasó, cómo lo fabricó o qué sé yo. Pero desfasa la sincronización y obviamente en algún momento llega hasta a veces a no arrancar el vehículo, ¿no? Y no es porque esté mal sincronizado, o generarte un código de sincronización cuando no está desincronizado, solamente por un problema de sensor, ¿no? Entonces ahí, interesante lo caso que le pasa a mi amigo Walter, él trabaja con puro diésel, ¿no, Walter? Así es, Puro profe. Common Así es. Rail, en Eurotécnica, ¿no? En la empresa, bueno, que era antes representante de Bosch, ahora es de Lucas, ¿no? Sí, de Lucas. De Lucas. Ajá. Así que muy bueno. Muy bueno por compartir sus experiencias, nos enriquece el tema, ¿no? En el diagnóstico. Así es. Gracias, Daniel. Sí, si lo puedes compartir ahí, genial. Va a compartir de la Mazda, la Beta 50. Así que ahí lo puedes checar, ¿no? Incluso también la sincronización. Me hubieras pedido, hubiéramos visto ahí la sincro. También lo tengo. Sí, Sí, a ver, les voy a compartir ese problema que tuve. A ver, parece que sí, sí, ahí sí, lo sí. tengo. Y hay Genial. otros problemas más que tengo, a ver, les voy a compartir, a ver, para Gracias, tener Walter. en el Gracias. archivo, Genial. para en el archivo. Sí, es, profe. Excelente, excelente. El profe. Profe, otra consulta ahí. Mi amigo David, cuéntame. ¿Qué es lo que, o sea, ahorita yo tengo así un comentario que están viniendo tres tipos de inyectores, hablando del Ujú, sistema de Common Rail, o sea, las originales, hay unas que son más o menos, y las chinas que están viniendo. ujú, Y quizás también ahí vamos a tener otro problema ujú. en esa cosa, y no sé cómo conocerlo, ¿no? Realmente, los inyectores, o sea, reconocernos la realidad para no tener problemas, porque a la final queriendo solucionar un problema, nos hacemos problemas. Sí. ¿Por qué? Por algunos clientes que no lo traen, no ellos mismos, no, que muy caro está vendiendo, yo tengo otro sitio que compro más barato, y ya eso a uno le incomoda esas cosas, porque a la final el mecánico es el sacrificado, que no puede solucionar los problemas queriendo solucionar. Eso es la pregunta, profe. Sí, a ver, primero que nada, cuando son, por ejemplo, inyectores, bueno, yo aprendí a lavarme las manos de alguna forma, evito meterme en el problema. Al cliente siempre le digo, si deseas, yo te consigo el inyector, son inyectores originales, cómpralos en la misma casa o originales por lo menos, ¿no? Si te traes alternativos, te traes de segunda, yo te garantizo mi trabajo. Si queda igual, queda peor, eso no es mi problema. Es bajo tu responsabilidad, ¿no? Lo segundo, de cómo reconocerlos, a veces es un poco difícil porque son tan iguales que no los puedes reconocer fácilmente. Entonces, por lo general hay ciertas características que son físicas que hay que poder reconocerlos, que ya eso es por la experiencia, ¿no? Viendo todos los días a veces los inyectores ya por la experiencia es que vas a poder reconocerlo más fácil. De ahí, por lo resto va a estar frito porque son tan iguales, ¿no? Los chinos con a veces los originales y no te vas a dar cuenta. Entonces, de ahí que a veces uno mismo tendría que buscar el repuesto original o en la misma casa, ¿no? Yo por lo menos mira, yo en inyectores, en sensores, en parte de metales de biela, metales de bancada, válvulas, siempre los hago comprar originales. De lo contrario, no garantizo nada, ¿no? Que quede igual, queda peor, ya ese es su problema.
Así es, mi amigo León. Acá el maestro León Motor dice en gasolina, hasta los sensores chinos o taiwaneses no duran o tienen fallas intermitentes. Recomendamos originales. Sí, uno siempre tiene que recomendar para poder garantizar nuestro trabajo que sean originales. Porque y siempre tienes que mencionarle al cliente antes de hacer cualquier cosa. ¿Por qué? Porque imagínate que pues es un trabajo, no le dices nada al cliente, él te trajo inyectores chinos, ¿no? Y el problema queda igual o queda peor. ¿Qué va a decir? Entonces el problema no son inyectores, ¿no? Y te vas a quedar como un mal técnico, porque hiciste un mal diagnóstico. Y puede ser de que no es porque no sean los inyectores. Si es el problema de los inyectores, solo que el problema es que has traído unos inyectores que no sirven, ¿no? O un sensor que no sirve. Entonces ahí es donde hay que tener cuidado y siempre al cliente hay que decirle antes de cualquier cosa. Yo garantizo mi trabajo si tú traes repuestos originales, de buena calidad, todo lo demás, ¿no? Siempre hay que lavarse la mano, lamentablemente, porque si no, los clientes van a hacer lo que quieren con nosotros. Entonces ahí hay que tener cuidado. Mi amigo José Velázquez consulta, ¿en los vehículos chinos sus repuestos también van a ser chinos o cómo es ahí? Sí, o sea, chino siempre va a ser chino, pero chino original, porque también hay chino alternativo y es recontra chino, más malo que... Sí, mi amigo León, tiene que ser siempre así. Si no, va a estar con dolor de cabeza. Si no, imagínate. Al cliente siempre se le tiene que avisar, decir. Si no, vamos a estar fritos. Listo, muchachos. Ha sido un gusto para mí compartir un rato con ustedes. Espero que se encuentren bien. Cuídense mucho. ¿Sí? Y ya, luego se lo subo a la grabación ahí a YouTube, donde lo pueden revisar también cuando ustedes deseen. ¿Sí? Un abrazo para todos. Que tengan muy buenas noches. Nos vemos mañana. Buenas noches, profe, gracias. Chao, chao, Gracias amigos. Nos por vemos. Buenas noches. compartir. Ajá. Buenas noches. Gracias, gracias. Buenas noches, compañeros, a todos. Gracias, profe. Buenas noches. Hasta mañana. Excelente, mi amigo. Nos vemos mañana.